Seguimos. Reemplazando la ecuación estrellita en la relación de las capacitancias, entonces vamos a tener que acá la capacitancia por el diferencial de potencial sin el dieléctrico, que es igual a K por delta B. K por delta B es igual a la capacitancia por delta B. Entonces acá la diferencia de potencial es la misma. Entonces tenemos la capacitancia es igual a K por la capacitancia sin el dieléctrico. Entonces esta ecuación se va a utilizar siempre y cuando el dieléctrico esté totalmente lleno entre las placas del capacitor. Entonces decimos acá, ¿no? Esta ecuación solo es válida cuando se llena completamente las placas con el dieléctrico. Existen otros casos en los ejercicios donde nosotros vamos a tener entre las placas la mitad del material o 3/4 partes, etcétera, del material dieléctrico cargado entre las placas. Entonces acá vamos a tener una presencia de campo eléctrico sin dieléctrico y luego un campo eléctrico ya con el dieléctrico. Entonces tiene otro análisis que eso lo van a ver luego. Bien, entonces recordemos que cuando teníamos un capacitor sin dieléctrico teníamos la presencia de un campo eléctrico acá y también estaba en función de la separación entre las placas, ¿sí? Que le hemos llamado D. Entonces acá, por definición, la diferencia de potencial es igual a la A menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de línea. Y hemos dicho que por convenio siempre vamos a ir de la placa negativa hacia la placa positiva en la integral al sumar, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial es igual a menos, acá, producto punto por producto punto, entonces tenemos el módulo del campo eléctrico por el diferencial de línea por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Aquí vemos en la gráfica que el campo eléctrico es opuesto al diferencial de línea, entonces esto sería 180 grados menos 1 y este menos con este menos, bueno, se convierten en más y tenemos entonces ahora la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico que es constante por el diferencial de línea, pero si vamos sumando el diferencial de línea nos encontramos que es pues la distancia entre las placas D. Entonces, por definición, la diferencia de potencial es el campo eléctrico por la distancia entre las placas. Sin dieléctrico, esta definición sería la diferencia de potencial sin el dieléctrico es igual al campo eléctrico sin el dieléctrico por la distancia de separación entre las placas. Con dieléctrico tenemos la misma definición y decimos, según Faraday, habíamos visto en la anterior definición, que la diferencia de potencial sin el dieléctrico es igual a K por la diferencia de potencial con el dieléctrico. Entonces acá reemplazamos y decimos, la diferencia de potencial puede ser el campo eléctrico por la distancia, ¿no? Y esto es igual a K por la diferencia de potencial, que es el campo eléctrico por la distancia. Acá el campo eléctrico sin dieléctrico y acá el campo eléctrico con dieléctrico. Entonces, si yo quiero saber a qué es igual el campo eléctrico con dieléctrico, va a ser igual al campo eléctrico sin dieléctrico